Hermano Mario. Dando gracias primeramente a nuestro Dios por permitirnos este momento de seguir en el libro de Lucas, el capítulo 9, escudriñando siempre la palabra de nuestro Dios. El viernes pasado, pues habíamos visto la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde aparecieron Moisés y Elías. Ahora Jesús se encuentra con un joven con un espíritu que le afecta su vida física. En Lucas 9, 37 al 42, encontramos este relato de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. El relato empieza: y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Jesús y sus 3 discípulos pasaron la noche en el monte de la transfiguración. Por la mañana descendieron y se encuentran con los otros 9 apóstoles y una gran multitud. Recordemos que ellos habían subido al monte, Jesús había subido a orar. Allí sucede la transfiguración cuando aparece Moisés y Elías. Pero al día siguiente, pues bajan y se encuentran con los otros apóstoles, los otros 9, y con una gran multitud. El milagro que se narra a continuación es muy peculiar, pues nos presenta el fracaso de los discípulos. Aquí vamos a ver cómo los discípulos fracasaron en no poder expulsar este espíritu, este demonio. Y también vemos la amonestación del Señor y la manifestación de su gran poder, porque Él amonestó, exhortó a los discípulos por su incredulidad y demostró su gran poder al expulsar este demonio, lo que los discípulos no pudieron hacer. Marcos, cuyo relato es el más completo, agrega que los escribas discutían con los 9 discípulos y los molestaban. Si vamos a Marcos, el texto paralelo, capítulo 9, versículo 14, dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Aquí Marcos nos relata que estos escribas discutían con los 9 discípulos, posiblemente sobre el no haber podido echar a este demonio. Y Jesús, cuando baja, les hace una pregunta. Volvamos a ahí mismo en Marcos 9, 16, dice: ¿qué discuten con ellos? Les preguntó. Marcos nos revela que cuando Jesús bajó, él les preguntó: ¿qué discuten con ellos? No es porque Jesús no supiera, Jesús sabe todo, pero quiere saber de sus propias palabras cuál era la discusión que se tenían ellos con los escribas. En ese momento se acerca uno de la multitud y le llama maestro. Ese momento que Jesús está preguntando a sus discípulos qué es lo que discutían, se acerca uno de la multitud y le llama maestro. Si volvemos a Lucas 9, versículo 38, sigue el relato. En ese momento un hombre de la multitud gritó: maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. En ese momento este padre grita, grito de angustia, de desesperación por su hijo. Este hombre ruega a Jesús que mire a su hijo. Este hombre pide a Jesús que ayude a su hijo. Solamente Lucas es quien añade que él era el hijo único. Este detalle es exclusivo de Lucas. Ni Mateo ni Marco nos revelan esto. Solo decía que era su hijo, pero Lucas es específico en decirnos que era su único hijo. Era el único que él tenía. El hombre le habla al Señor tan pronto como aparece del monte, y en sus palabras se puede detectar la agonía y desesperación de este padre por su hijo a quien amaba. Este padre, pues, cuando ve a Jesús, él rápidamente va a Jesús y le ruega a gritos, lo que demuestra desesperación, agonía, tristeza en este hombre al ver todo lo que su hijo, su único hijo, sufría por este
demonio que lo atormentaba. Le explica el problema de la enfermedad. Este padre se acerca a Jesús, le ruega, le suplica, le implora que ayude, que sane a su hijo y le explica ahora el problema de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucedía con su hijo? Marcos 9:39 dice, y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Eh, Vemos aquí que no todo el tiempo estaba este espíritu en el cuerpo de este joven. Se apoderaba de él, regresaba, salía y regresaba. Y cuando entraba, pues imagínense, cuando se apoderaba de él, tenía control sobre él, porque recuerde que los espíritus, los demonios son ángeles que cayeron, tienen más fuerza, más poder que un ser humano. Y claro, él da gritos, comenzaba a gritar, y el espíritu, ¿verdad? Hacía que convulsionara. Echaba espumarajos y cuando lo estropeaba a duras penas se apartaba de él. El padre describe la forma terrible en que su hijo es ultrajado por el demonio. Le hace ver a Jesús lo que sucedía con él. Un espíritu le toma, un espíritu se apodera de él. Y cuando este espíritu se apodera de él, entra en su cuerpo, dice Marcos 9:25, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Marcos nos da relato que este espíritu también, pues, hacía que este pobre joven, pues, quedara mudo y sordo en ese momento que él se apoderaba de este joven. Entonces, vemos que era un espíritu mudo y sordo. O sea, le dificultaba le dificultaba el que él pudiera hablar y perdía también eh, el poder oír. Mateo 17:15, que es el otro texto paralelo, nos da otra información. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Bueno, hermanos, ahora eh, agrupemos todas estas situaciones y veremos lo terrible que pasaba este joven. Mateo lo describe, ¿verdad? Como un lunático epiléptico y padece mucho. Hay veces lo tiraba al fuego, hay veces lo tiraba al agua. Combinando toda la información, tenemos que el joven estaba poseído por un demonio que lo hacía sordo mudo y le provocaba ataque epiléptico. Imaginémonos, hermano, ¿qué es lo que hacía este espíritu en este joven? No podía hablar bien, perdía el poder oír y ataques de epilepsia. Y cuando eh, sucedían esos ataques de epilepsia, pues él echaba espuma. Tal vez nosotros hemos visto personas que padecen de epilepsia, como de repente caen al suelo sin inesperado y comienzan a, a brincar o a revolcarse y muchos pues echan espuma. Esa era la situación que pasaba con este joven. Pero este joven no es que era epiléptico, sino que era el espíritu cuando entraba en él que hacía todas estas situaciones en él. Por eso, por cierto, que era un caso muy serio y complicado de este joven. Porque recordemos que algunos de los demonios solo muchas veces, hermanos, cuando entraba la persona, pues los hacía perder alguna facultad, como el oído, el hablar o encorvarse, ¿verdad? O la vista, o cosas así. Pero a este joven sí lo atormentaba de muchas cosas. No es que le hiciera mudo, sino que no se le entendía lo que decía.
Bueno, si usted ha podido presenciar una escena de un epiléptico, él no puede hablar cuando le dan esos ataques. Quiere hablar, pero no lo puede hacer. Esto sucedía con este joven. Cuando el demonio se apoderaba de él, pues completamente no podía hablar. El demonio lo atormentaba y revolcaba sus antojos, como si quisiera destruirlo con mucha violencia. Lo tomaba y hacía que este joven sufriera mucho. De repente da gritos, o sea, tal vez él estaba tranquilo con su familia, con su padre. De repente cuando el demonio entraba, porque no lo podían ver, un demonio es un espíritu y no se puede ver, de repente él entraba y comenzaba a dar gritos. Nos indica que el joven no podía pronunciar palabras correctamente, sino solamente dar alaridos, porque era lo único que podía escucharse de él. El demonio le hacía echar espumarajos y lo golpeaba tanto que seguramente su cuerpo quedaba con moretones por todas partes. Imaginémonos echarlo al fuego, echarlo al agua, caer al suelo, revolcarse. Pues imaginemos después cómo este pobre joven quedaba cuando este espíritu salía de él. Era un tormento y eso hacía desesperar a su padre, a su familia. Mateo agrega que el demonio con frecuencia hacía que el muchacho cayera en el agua o en el fuego, como vimos. Marco añade que lo desgarraba y él echa espumarajo, cruje los dientes por el dolor que me imagino que sentía este joven y no podía hacer absolutamente nada, ni su familia podía hacer nada, ni ningún doctor podía hacer nada, porque no era una enfermedad normal, no era una enfermedad que se podía tratar con los médicos. Esas tres descripciones nos presentan un retrato tétrico y aterrador de los padecimientos de este muchacho y sus familiares. Bueno, imaginémonos, hermanos, los padres, cómo sufren cuando su hijo está enfermo, o una calentura, que tiemblan. Imaginémonos ahora la desesperación de este pobre padre al ver todo lo que este demonio hacía con su hijo. Una escena muy terrible, muy dolorosa para su padre, para el joven y para sus familiares. Este hombre había rogado a los discípulos que le ayudaran. Eh, Posiblemente que este padre llegó y vio a sus discípulos y les rogó que le sanara. En Lucas 9:40 dice, entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Fíjese, él le ruega a los discípulos que le ayuden. Bueno, no se nos relata el momento exacto o el momento donde los discípulos quieren echar fuera a este demonio y no pudieron. Solo pues se nos dice que el Padre pidió a los discípulos y ellos no lo pudieron hacer. Según parece, mientras tres discípulos presenciaban aquella escena celestial de la transfiguración, los otros 9 apóstoles luchaban contra el horrible caso del muchacho endemoniado. Todos sus intentos por expulsarlo resultaron infructuosos. No sabemos realmente eh, cómo lo quisieron hacer o cómo, qué dijeron o qué hicieron. No se nos relata eso. En el relato sagrado no existe otro caso de enfermedad que los discípulos solos no pudieran sanar con el poder que Cristo les había dado. Recuerda que Cristo ya le había dado poder y dentro de esos poderes era que podían expulsar demonios. Tenían el poder para hacerlo, pero en este momento no lo hicieron. No pudieron hacerlo. Este fue un fracaso memorable y una gran oportunidad para que Jesús mostrara sus poderes superiores y exhortara a sus discípulos a no dejarse impresionar por el poder del enemigo. Esta escena, pues realmente es algo
eh, memorable porque Jesús demuestra que es superior a sus discípulos, que es superior a Satanás, que es superior a sus seguidores. Y exhorta a sus discípulos sobre la incredulidad y que ellos pueden y tienen el poder, tienen autoridad para hacerlo. Si Jesús, quien le dio el poder, lo podía hacer, también ellos lo podían hacer. Ese mismo poder que Jesús tuvo para expulsar ese demonio, lo tenían los discípulos. La diferencia fue que ellos dudaron. Jesús les responde, Lucas 9:41. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Tráeme acá a tu hijo. Fíjese, Jesús le llama la atención. ¿Por qué no pudieron hacerlo ellos? Estas palabras las pronunció frente a los escribas, la multitud y sus discípulos. Jesús lo hace públicamente en esa multitud. Esa multitud están los escribas, están sus discípulos, quienes no habían podido echar este demonio. Aunque la fe de los discípulos les había hecho quedar mal. En peor situación se encontraba la generación maligna y perversa, quienes eran los escribas. La amonestación de Jesús se aplica tanto a los escribas como a la multitud, pero también a los discípulos, aunque no con la misma fuerza que a los escribas. Jesús les pregunta hasta cuándo había de estar con ellos, hasta cuándo iba a soportar la incredulidad de ellos, hasta cuándo va a soportar su incredulidad, su dureza de corazón. Tenemos que tener cuidado, hermano, ya que nuestra incredulidad puede hacernos perder eternamente. Tenemos, hermanos, nosotros que confiar, que tener la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad, el no tener fe, hermanos, nos puede o nos va a hacer perdernos eternamente. En Hebreos 3, versículo 12, dice el escritor a los hebreos, tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué puede hacer la incredulidad? ¿Qué puede hacer la falta de fe, hermanos? Apartarnos del Dios vivo, apartarnos del camino de Dios. Un corazón malo, un corazón incrédulo, va a ser, hermanos, que nos apartemos de Dios. Y al apartarnos de Dios, pues lo que nos espera es la condenación eterna. La incredulidad nos puede apartar de Dios. La incredulidad nos va a apartar de Dios. Por eso es el peligro de que seamos incrédulos, de que caigamos en la incredulidad. Y la incredulidad es contagiosa. Puede hacer que otras personas también lleguen a dudar. Este padre en su momento dudó. Ahora, hermanos, el problema es que la incredulidad es muy contagiosa. Porque, hermanos, mi incredulidad puede arrastrar a mi familia. Si soy casado, puede arrastrar a mi esposa, a mis hijos. Por eso es que muchas veces, hermanos, cuando el padre se retira de la iglesia, casi un 90% también la esposa lo hace. Y también los hijos. La incredulidad es muy contagiosa. Por eso debemos de tener mucho cuidado. En Marcos 9, versículo 22, Marcos 9, 22, dice, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Fíjese, hermano, Marcos, que es el relato más completo, dice que él le está relatando lo que este espíritu hace con su hijo. Y fíjese cómo llega y le dice, pero si tú puedes hacer algo, duda, duda de que Jesús pueda hacer algo. Pero ¿por qué la duda? Bueno, porque fue a sus discípulos y sus discípulos no pudieron. Ahora, 9 discípulos y solo un hombre ahora, ¿verdad? Que Jesús, si 9 no pudieron, ¿cómo va a poder uno? Ese es el razonamiento al que llega este padre.
Si 9 intentaron y no pudieron, pues no sé si tú lo podrás hacer. Pero esa es la expresión de incredulidad. Si tú puedes hacer algo. Si tú puedes hacer algo, Jesús le reprende por su incredulidad. Marcos 9, 23. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo vienes a mí a que te ayude y dudas de mí? Dice Jesús. Jesús le está diciendo, ¿cómo es que tú estás viniendo aquí? Me estás pidiendo que te ayude y estás dudando si yo lo puedo hacer. Santiago, hermanos, nos dice en Santiago 1, versículos 6 y 7, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago nos está presentando y Santiago es uno de los escritores que siempre pone un ejemplo y dice, aquel que duda es igualito a las olas del mar. Las olas del mar van y vienen de acuerdo a donde sopla el viento. No tienen un destino, no tienen un destino final. Van y vienen. Así es el que duda. Versículo 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que ora a Dios dudando, dice Santiago, mm, ni crea que va a recibir algo. No va a recibir absolutamente nada por dudar, por no creer. La duda no nos ayudará en la obra del Señor y su trabajo. No ayudó a los discípulos, hermano. Y si hay duda, si hay incredulidad en nosotros, hermano, no nos ayudará en la obra del Señor y su obra. El padre del joven responde en Marcos 9:24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Este padre en ese momento dudó. Y no era para menos. Los discípulos no habían podido echar este demonio. Pero ahora que Jesús le está diciendo, si tiene fe, bien puedes. Y él quiere que su hijo se sane. Él quiere ver a su hijo saludable, que este espíritu ya no lo siga atormentando. Y por eso el grito y dijo, creo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame con mi incredulidad. Lamentablemente, hermanos, con nuestra conducta podemos estar haciendo tropezar y hacer dudar a la gente del mundo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. La incredulidad es contagiosa y la incredulidad puede hacer, hermanos, que otras personas duden para poder ser fieles o venir a los pies de Jesús. Porque ni entramos ni dejamos entrar, como Jesús le reclamó a los judíos. Mateo 23:13. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ni ellos entraban ni dejaban entrar a los que querían. Cuidado, hermanos, también nosotros podemos estar cayendo en ese error, en ese pecado. Porque puede ser, hermanos, que yo haya entrado al reino, pero con mi conducta. Por ejemplo, si veo las reuniones de la iglesia, si llego un domingo, otro me pierdo eh, un mes estoy en la iglesia, un mes en el mundo. Entonces, hermano, estoy siendo tropiezo para la gente. Ni yo entro, ni dejo entrar a la gente. Después de hacer la pregunta, Cristo ordenó que trajeran al muchacho endemoniado. El muchacho se acerca a Jesús. Lucas 9, versículo 42 dice, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer en convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Fíjese, cuando Jesús le dice, traigan al muchacho, el muchacho va y en ese momento el espíritu, el demonio, quiere impresionar posiblemente a Jesús, posiblemente impresionar a los discípulos. Y eso tal vez fue lo que hizo que sus discípulos tuvieran temor al ver, hermanos, la fuerza de este demonio. Y posiblemente este demonio pensó, también voy a asustar a Jesús.
Pero Jesús simplemente lo reprendió. El demonio hizo un último intento por atormentar al muchacho y demostró su poder, derribando al joven y sacudiéndole con violencia, como lo había hecho en muchas otras ocasiones. La descripción de Lucas como médico es muy real y parece que el demonio causó un ataque epiléptico al muchacho en ese momento. Cuando él va a Jesús, lo llevan a Jesús, ahí el espíritu vuelve a sacudirlo y el muchacho vuelve a tener otro ataque. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Marcos dice que cayó como muerto. Marcos 9, versículos 25 y 26. Marcos dice, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Vemos primero la autoridad de Jesús, aún sobre Satanás, los demonios. Le ordenó salir y tuvo que salir sin reclamar nada. Jesús le dijo, sale. Y este demonio no pudo hacer absolutamente nada ante el poder y la autoridad de Jesús. Él no dijo, no, yo me quedo aquí. Tú no me mandas. No. Jesús le dijo, sal y tuvo que salir por el poder de Jesús. Versículo 26. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Fíjese, hermano, qué escena. El padre llega desesperado por su hijo para que Jesús lo sane y de repente está en el suelo como muerto. Imaginémonos por un momento esta escena. Este momento hubiera sido otro obstáculo para el padre del joven ver a su hijo muerto. Imaginémonos en ese momento, hermano, su hijo ahí como muerto, la gente está murmurando, diciendo, está muerto, está muerto. Imagínese la agonía de ese padre. Pudo haber dicho, lo traje a tus discípulos y tus discípulos no hicieron nada, te lo traigo a ti y ahora me lo entregas muerto. Imaginémonos, hermano. Pero Jesús está allí para ayudar siempre. En Marcos 9:27 dice, pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y él se puso en pie. Fíjese, ahí nomás Jesús, antes de que venga la duda y la desesperación de su padre y comience a decir, pero mira, te lo traje y más bien lo mataron, lo mataste, está muerto. Jesús en ese momento toma al joven, lo levanta y el joven está de pies. Jesús siempre está para ayudarnos en el momento oportuno, hermano. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dice el escritor a los Hebreos que nosotros nos acerquemos con confianza, que nos acerquemos al trono, al cielo, en oración a nuestro Padre Celestial y vamos a hallar misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Por eso tenemos que ir en oración siempre. Es nuestro pronto auxilio. Salmos 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cualquier dificultad, vamos a Dios, oremos a Dios y esperemos que Él pueda responder a nuestras oraciones con fe, sin estar dudando, porque si dudamos no vamos a recibir ayuda. Lo vemos también en el caso de Pedro cuando se está hundiendo. En Mateo 14, versículos 30 y 31, conocemos la historia que Jesús manda a sus discípulos adelante. Jesús sube a orar al monte. Él va caminando sobre el mar. Mateo 14, 30 dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Cuando los discípulos vieron, pensaban que era un fantasma y comenzaron a gritar. Y el Señor les dijo, cálmense, aquí soy yo. Pedro siempre con su osadía dice, si eres tú, manda que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Iba bien.
pero de repente vio la fuerza del viento y tuvo miedo y empezó a hundirse. Versículo 31 dice, al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando Pedro está hundiéndose, está desesperado, Jesús estaba un poco retirado, pero cuando vemos Jesús está ahí dándole la mano, porque para Jesús la distancia, el tiempo no existe, hermano. Muchas veces podemos pensar, no, es que Dios está en el cielo y está largo. No, para Dios no existe el tiempo ni la distancia. Él está allí para escucharnos y para ayudarnos. Al ver este gran evento, todos se maravillaban. En Lucas 9:43, cuando Jesús reprendió al espíritu y el espíritu salió, todos se maravillaron. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Aquí vemos entonces, hermano, que la gente vio la grandeza y el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús tenía poder y tiene poder sobre el enemigo Satanás y sus aliados. Este versículo debía de haberse dividido en la frase anterior que termina con las palabras grandeza de Dios. Eh, esta escena tenía que haber terminado y todos estaban mirando de la grandeza de Dios. Eh, y mientras todos se maravillaban de todas las cosas, ya sería el versículo 44. Pero pues bueno, fue la decisión de los que han dividido, ¿verdad? La iglesia, perdón, la Biblia en capítulos y versículos. Ahora Jesús pasa, hermanos, a enseñar la verdadera grandeza. Lucas 9, 44, 48. Aquí comienza un nuevo párrafo donde Jesús vuelve a anunciar su muerte. Antes de eso, Jesús anuncia su muerte. Lucas 9:44 dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. 45. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ello. Vamos a tocar mucho sobre la muerte de Jesús porque ya lo hemos tocado en los otros versículos. Ya hemos visto que Jesús anunció su muerte en los versículos 21 y 22, donde Jesús recalcó que tenía que morir. Comenzó una discusión entre ellos. Lucas 9:46. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Empezó una discusión acalorada entre ellos. ¿Cuál era la discusión? ¿Quién de ellos era el mayor? ¿Quién era el mayor en el reino? ¿Quién iba a tener la posición después de Jesús? Lucas nos aclara que no se trataba de un problema abstracto sobre la grandeza en el reino de los cielos, como le preguntaban a Jesús, sino una lucha personal por tener superioridad en el grupo. Ellos están luchando que quién va a ser el segundo de Jesús. ¿Quién va a estar en la mano derecha? ¿Quién va a ser el que va a estar ahí? Como el rey, ¿verdad? Hoy el presidente, vicepresidente. Ellos están pensando en un reino terrenal. No comprenden todavía la grandeza del reino. ¿Quién mandaría? ¿Quién tendría más autoridad después de Jesús? Las rivalidades y celos surgieron y se cruzaron palabras que pudieron haber lastimado los sentimientos de algunos de los discípulos. Poco tiempo después, la madre de Juan y Jacobo se armó de valor para pedirle al Señor los primeros lugares de honor en el presunto reino político que los discípulos esperaban. La madre, imagínense, tuvo que intervenir. La madre de Juan y Jacobo tuvo que intervenir para ver si le daba esos puestos a sus hijos. En Mateo 20:20 dice. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. ¿Y qué le pidió? Bueno, que uno de sus hijos tuviera a la derecha y el otro a la izquierda. Puesto de honor. No entendían la naturaleza del reino, hermano. El reino
eh, era espiritual, es espiritual. No es como los reinos terrenales. Jesús enseña con un gran ejemplo. Lucas 9:47 dice, entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Vemos la omnisciencia de Jesús. Él sabe todos nuestros pensamientos. Él sabe todas nuestras ideas. Jesús vio sus corazones y detectó sus ambiciones y motivos. No fue necesario que le contaran lo que venían discutiendo por el camino. Jesús no necesita que alguien le vaya a decir, no, es que Mario está pensando esto, Mario está creyendo esto. No, él lo sabe. Y él sabía lo que estaba sucediendo con sus discípulos. Ahora él pone a un niño. Aunque no entendieron todo lo relacionado con su muerte inminente, los discípulos parece que se formaron una idea vaga e indefinida de que pronto Jesús sería proclamado Mesías y asumiría sus poderes reales para establecer su reino, igual que todo gobernante terrenal. Y por eso están discutiendo y están luchando. ¿Quién? ¿Quién va a ser después de Jesús? Por eso es que surgió la discusión entre ellos. Querían saber cuál de los discípulos ocuparía el puesto más alto y de más honor o autoridad en el reino. Si Jesús, hermano, hubiera querido que Pedro fuera el primer papa, ciertamente este era el lugar y tiempo propicio para declararlo a los demás como los discípulos. Fíjense, si fuera verdad lo que la Iglesia Católica dice, que Pedro es el sucesor de Jesús y fue el primer papa, allí hubiera sido el momento para que Jesús hubiera puesto a Pedro y dijeran, bueno, él es el sucesor, él es mi mano derecha, él es el que va a estar de segundo de mí. Cuando yo me vaya, él va a quedar. Pero no fue así, sino que Jesús los regañó por sus ambiciones mundanas y por sus celos. Para enseñarles la lección, tomó a un niño y lo puso junto a él. Marcos 9:36 dice, tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo. Dice que Jesús tomó al niño en sus brazos. Y Mateo 18, versículo 2 dice, él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Entonces vemos aquí que Jesús toma a un niño para enseñarle la grandeza del reino. Lo puso en medio de ellos. Estas son tres acciones consecutivas, ya que los discípulos probablemente estaban rodeando al Señor Jesús. Y por eso ahora Jesús toma al niño. En Lucas 9:48, el que recibe a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, perdón, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el grande. Aquí están los eslabones de la cadena. Los que reciben a este niño en mi nombre, dice Jesús, a mí me reciben. Y los que a mí me reciben, reciben al que me envió. El discípulo que recibe honor es el que recibe a un niño en su nombre y autoridad. El Señor está amonestando las ambiciones egoístas de los 12 apóstoles. La grandeza está en servir. En Lucas 22, versículos 25 y 26, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Versículo 26. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes se hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Ahora Jesús ha comparado lo que sucede con los reyes, con los reinos terrenales y con el espiritual. Dice Jesús, el grande en el mundo es al que le sirven, es al que todo mundo le rodea y le hacen caso. Entre ustedes no es así. El que quiera ser mayor, el que quiera ser grande, que sea el que sirve. En Mateo 20, versículo 26 al 28, no ha de ser así entre ustedes,
sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. 27. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Jesús enseña cuál es lo grande. ¿Quién es el grande? Queremos ser grande en el reino, hermano. Debemos de servir. No como el mundo, que piensa que el grande es al que se le sirve. Recuerde, Jesús también enseñó la lección de la humildad. ¿De quién era el grande? Aquel que sirve. Cuando Jesús en Juan lavó los pies de sus discípulos, les estaba enseñando esta lección de humildad. ¿Queremos ser grandes en el reino? ¿Queremos tener el primer lugar en el reino? Si decimos sí, hermano, sirvamos. Seamos eh, los que siempre estemos dispuestos a servir a nuestros hermanos. No como Diótrefe, a quien le gustaba tener el primer lugar equivocadamente, que quería mandar y quería exigir. No, no de esa manera, sino siendo servidores de nuestros hermanos. El que no es contra nosotros, dice, ahora Jesús pasa a otro momento. En Lucas 9, 49 y 50, y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Versículo 50. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está, perdón, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Había varios judíos que trataban de expulsar demonios utilizando diversos métodos usando el nombre de Jesús. Si ustedes recuerdan el hijo de un tal Esceva en Hechos, que pensaron que con solo pronunciar el nombre de Jesús podían echar fuera demonios. Y sabemos que el demonio más bien les quitó la ropa y se fueron desnudos. Es posible que Juan hiciera esta pregunta para cambiar de tema. Posiblemente él cambia de tema porque sabe que no está bien lo que acaban de estar discutiendo, quién era el grande. Después de pasar la vergüenza y reprensión del Señor por la lucha de poderes entre los discípulos. Los discípulos en su mayoría eran impacientes e intolerantes. Su celo por Jesús les había estrechado el criterio y creado algunos prejuicios, pensando que solo ellos podían. Y con la mentalidad eh, de que ellos eran los únicos y de que ellos iban a tener un puesto especial, posiblemente. Por eso y querían impedirle a este que echara fuera demonios, a este que echaba fuera demonios. Jesús era más tolerante que sus seguidores. En el caso de Jesús, los discípulos prohibieron que el hombre expulsara demonios por la sencilla razón de que no formaba parte del grupo especial de seguidores del Señor. Tal vez como no era de los 12, ellos pensaban que eran los únicos y que nadie más podía tener derecho a hacer la obra. Muchas veces desacreditamos a algunos hermanos por la simple razón de que tal vez no se juntan con nosotros. Pero si ellos están predicando el evangelio puro, no tenemos por qué hacerlo, hermano. Lamentablemente, muchas veces, pues, desacreditamos a cierto hermano porque tal vez no se junta con nosotros, tal vez no tiene una buena relación con nosotros y por eso le desacreditamos. Pero si él está haciendo la obra del Señor, hermanos, no tenemos por qué hacerlo. Lo mismo pasó en Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Pablo aquí está haciendo ver un grupo, dos grupos, unos que predican por envidia y rivalidad, otros lo hacen de buena voluntad. Versículo 16, esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Bueno, aquellos que lo hacen de buena voluntad lo hacen por amor, dice el apóstol Pablo. Versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Aquellos que lo hacen por rivalidad, lo hacen para
posiblemente exaltarse ellos, versículo 18. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijará. Dice Pablo, eh, el motivo que sea, ya sea ambición personal, ya sea por envidia, ya sea por rivalidad, ya pues lo importante es que están proclamando a Cristo, están predicando a Cristo. Y el evangelio está corriendo. Y en eso me regocijo y me regocijaré, dice. Jesús les dice, no se lo impidan. En Lucas 9:50, pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Él está a favor de nosotros. Él está haciendo la obra que nosotros estamos haciendo. Él está luchando contra Satanás. Él está expulsando a los siervos de Satanás. Así que está en el mismo camino que nosotros, le dice Jesús. En conclusión, hermanos, Jesús sana a un joven que tenía un espíritu que lo atormentaba. La incredulidad de los discípulos no los ayudó a hacer esta obra de expulsar a este demonio. El Padre fue primero a ellos y ellos no pudieron. La incredulidad en nosotros hará también lo mismo, no hacer la obra del Señor, y nos apartaremos del camino del Señor. Si hay incredulidad, hermanos, pues lamentablemente no vamos a hacer la obra y tarde o temprano nos vamos a apartar de nuestro Dios. Jesús nos enseña la grandeza en el reino de Dios y es servir. Siempre tengamos en mente, hermano, que la grandeza del reino es servir. No que nos sirvan, no que seamos lo grande, no, ser los servidores siempre. ¿Queremos ser grandes? Sirvamos siempre con amor y humildad a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. No seamos egoístas, solo porque otros no se relacionen con nosotros y por eso desacreditables. No lo hagamos, porque si ellos están predicando el evangelio puro, pues la obra del Señor va avanzando, el evangelio se va expandiendo y eso es lo que nos interesa, que el evangelio de Cristo se predique, que el negocio de nuestro Padre prospere en todo el mundo. Así que, hermanos, este es otro relato en la vida de Jesús que nos ayuda a nosotros también a no ser como los discípulos. Su momento, pues, fueron llenos de incredulidad y eso no les permitió hacer la obra del Señor. Que Dios nos bendiga, hermano.